Uno de los motores de la economía nacional sin duda que es el campo. Y así como es el motor, también es un sector que ha pasado por diferentes conflictos. Todavía está en la retina de los argentinos aquella famosa 125, aquel 2007-2008, aquel conflicto con el gobierno nacional. También está en el imaginario de la gente que el campo es una fuente inagotable de riquezas. Y en este contexto y en el medio hay distintas manifestaciones o distintas protestas que se están llevando a cabo. Tuvimos una en Río Tercero de manera zonal o regional hace un par de semanas y ahora hay una protesta nacional cerca de Villa María y que está movilizada especialmente por las diferentes instituciones que manejan el campo en el país. Y para hablar de esta situación y para conocer en detalle cuáles son en definitiva los motivos que movilizan al sector del campo a protestar, estamos con distintos integrantes de la Federación Agraria Filial Río Tercero. Adriana Cabo, Pedro Carranza, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por venir a compartir este espacio del programa. No, gracias a vos. Buenas noches, gracias. ¿El campo está en crisis? ¿Es esa un poco la situación que se está planteando con esto de la protesta? ¿Cuál es la realidad hoy del campo según la visión que tienen ustedes? Bueno, en realidad el campo, cuando uno habla del campo, el campo es muy amplio. Bien. Entonces, decimos que cada rubro que está ligado todo a la actividad agropecuaria está con dificultades. Y cuando decimos así, estamos hablando del sector lácteo, estamos hablando del sector que produce granos, estamos hablando de las economías regionales. Entonces, vemos de que el campo en su conjunto tiene problemas serios, diferentes en cada área, que quizás no hubiesen sido haber llegado a esta magnitud si nos hubiera atendido el gobierno nacional y nos hubiera permitido ir solucionando cada una de las cosas que nos iban pasando. Yo siempre digo que hemos dejado de que esto se convirtiera en una bola de nieve que ahora es difícil de resolver y siempre es difícil cuando no tenemos del otro lado alguien que nos reciba y que nos podamos sentar con un ministro e ir solucionando tema por tema. Pedro, ¿el problema es la rentabilidad, el problema mayor? Sí, todos los productos que se producen en el campo llegamos al extremo de tener prácticamente rentabilidad nula o al filo. Hablando de las economías regionales, las pérdidas son realmente graves. Podés hablar de la pera, la manzana, la banana en el norte, la uva, los olivos, todo eso con graves pérdidas. O sea, si invierto 100, saco casi 100, casi lo mismo que invertí. No, en esa economía regional invertís 100, capaz que sacás 40. O sea, se está trabajando a pérdida. Ese es el problema más grave. Por eso es que nadie entiende por qué el gobierno no salió en salvataje ya hace mucho tiempo de las economías regionales. En el caso de las demás, como puede ser lo producido en los campos nuestros de la zona, como maíz, sorgo, soja, hay ciertos cultivos como es trigo y maíz que estamos trabajando con rentabilidad cero o negativa. En el caso de la soja estamos al límite de la rentabilidad, prácticamente con un porcentaje pero bajísimo que hace inviable invertir para el año que viene. Lamentablemente, como no se tomaron medidas en su momento, lo que se hizo y lo que se tiende a través de la medida del gobierno es que se siga sembrando soja y se siga fomentando la siembra de este producto en detrimento de los otros que son muy importantes también para las necesidades de nuestro país y para la exportación. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa baja o nula rentabilidad? ¿Por qué hay baja rentabilidad en el campo? Tenemos varios aspectos. La presión impositiva, que hoy se come el 93% de la renta de lo producido. Pero a su vez tenemos el grave problema que del 2008 para acá han venido retrocediendo todos los commodities internacionales, como son los precios del maíz, de todos los productos que se elaboran en el campo. Y el costo interno ha ido subiendo. O sea, teníamos los commodities en bajada y el costo interno subiendo. Hubo, podríamos decir, una inflación en dólares de los productos que nosotros usamos como agroinsumos, con un aumento realmente impresionante, un aumento de la maquinaria porque el costo interno es elevado, y eso hace que nosotros hoy nos encontremos con una realidad muy mala y no sea inviable seguir produciendo en el campo.
lamentablemente llegamos a esta situación que es el tercer colador del agro en lo que va de la historia. Porque tuvimos una gran pérdida de productores agropecuarios en la década del 90 con Menem, se perdieron 100.000 aproximadamente, 60.000 se perdieron en la época dorada del kirchnerismo, o sea que se perdieron 60.000 productores. Y en este último semestre puede ser realmente algo catastrófico, porque salen del sistema todo lo que va a ser pequeño y mediano productor, pero también el gravende, porque la rentabilidad es nula para todos. ¿Esto los agarró de sorpresa o fue algo paulatino? ¿Cómo se fue armando? No, esto no nos agarra de sorpresa. Nosotros hace del año 2008, que fue el conflicto con el sector agropecuario, la 125, que, oh sorpresa para el sector agropecuario, la presidenta acaba de reconocer de que fue un error y una pelea con Lustó, ella lo dice en un discurso. Nosotros sabíamos lo que estábamos reclamando cuando fue lo de la 125 y desde aquella época hasta ahora, desde el año 2008, venimos reclamando, venimos pidiendo un cambio en las políticas del sector agropecuario, pero claro, el gobierno nacional no nos recibe. Entonces, ¿cómo podemos ir solucionando un problema cuando no tenemos un interlocutor que llegue al gobierno? El gobierno, a partir del 2008, al campo le bajó la persiana, eso sí, no para sacarle el 35% de retenciones, le bajó la persiana para atender los problemas, pero el campo sigue aportando el 35%, es decir, de 3 camiones que salen de un productor, 1 va al gobierno nacional. ¿Qué rol juega el gobierno provincial en esto? ¿Tiene injerencia? ¿Han tenido llegada? El gobierno provincial, la injerencia es muy baja o nula. Porque las resoluciones en este aspecto se toman a nivel nacional. A nivel provincial hemos recibido el apoyo indirecto porque en realidad no nos ha ayudado y hay otra cosa que hay que ver también, porque si bien ellos también se prendieron del tema de sacarle al campo, o sea, con el impuesto inmobiliario también se prendieron porque ellos no, en teoría no aumentaron la base imponible, pero crearon distintos fondos que van en el impuesto inmobiliario, que hizo que la presión impositiva subiera el 400% del 2008 hasta la fecha. 400% aumentó. Si sumamos el impuesto más los fondos, que también son impuestos porque es una forma de quedarse el gobierno provincial con ese impuesto sin tributar la coparticipación a nivel nacional. O sea, de todos los sectores se sacó del campo. Hoy el campo necesita que le den una mano. Y bueno, eso es lo que se está pidiendo. Nos han sacado soluciones en el problema para que se pueda sembrar, para que se pueda seguir trabajando correctamente. No son ajenos a esto que decíamos al principio, que por ahí en el imaginario popular está la idea de que en realidad el campo es una mina de oro que genera riquezas absolutamente para todos lados y que por ahí este reclamo no tendría demasiado sentido. Me estoy poniendo un poco en abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo manejan esto y qué respuesta tienen? Bueno, yo creo que es uno de los temas que se discuten en las asambleas. Si bien nosotros sabemos que la problemática del campo existe, es justa y el reclamo es real, también sabemos que en el imaginario de la gente el gobierno nacional se ha encargado de instalar otra cosa del sector agropecuario, desde ya que nos ha llamado oligarca, avaro, bueno, todo lo que han salido en la prensa. Y es una de las tareas nuestras y de docencia para adelante, instalar nuevamente la problemática real y explicarle a la gente con números, con formas. De hecho, hemos hecho, por ejemplo, unos boletines que están circulando, lo que se le paga a un productor por el litro de leche y lo que lo paga en la góndola, lo que se le paga a un productor 1 kilo de mandarina y lo que el consumidor lo compra en un supermercado, porque acá hay 2 grandes perdedores, que es el productor agropecuario y el consumidor. Entonces, esa cadena del medio también debería ser revisada. Si nosotros a un productor lácteo le estamos pagando 2,80 pesos a 3 el litro de leche y en el supermercado vale 15, 18 y 20. ¿Qué pasa en el camino? Claro, ¿dónde está? ¿Quién es el que gana? Bueno, nosotros debemos hacer docencia, debemos explicarle a la gente esto y también debemos tener la convicción de que sabemos de que el productor agropecuario no es un oligarca, no es todo lo que se dijo, que cuando el productor agropecuario le va bien, invierte en sus ciudades,
Conozco muy pocos productores agropecuarios, o mejor dicho, no he escuchado a ninguno que le hagan una denuncia porque se llevó la plata al exterior. Entonces, tenemos que defender el campo es una fuente de producción inmensa, producimos alimentos para el mundo y nos parece que es muy justo el reclamo, por eso estamos por hacer otra asamblea el día 17 del 7 en Villa María. Ahí se convoca Córdoba, ha decidido hacerlo allí. ¿Es nacional? Es nacional y se hace otra muy grande también en Gualeguaychú, que son puntos que, para que todas las provincias podamos ir, expresarnos, decir lo que le pasa al campo y por supuesto que de allí saldrán, de esas asambleas seguiremos con medidas de fuerza, seguiremos con formas de estar poniendo sobre la escena política lo que le pasa al campo y esperamos ser escuchados. Lo que más esperaríamos es que se nos abra una puerta y decir, empecemos a acercarnos a los ministerios, que es el lugar donde debemos discutir, para ir solucionando los conflictos. Y justo en un año electoral, ¿no? También por ahí se confunde o se facilitan por ahí los caminos, porque por ahí hay muchas promesas de un lado o del otro, pero en definitiva quien hoy tiene la manija de la cosa es el gobierno nacional y debería en realidad movilizarlo desde ese lado. Evidentemente, el gobierno nacional es el que hoy por hoy puede tomar la decisión. Nosotros podremos hablar con los distintos candidatos a presidente cuál va a ser la política agraria que ellos pretenden para el futuro. Bien. ¿No es cierto? Pero eso es a futuro. El campo hoy tenemos dos problemas. Uno a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos sin rentabilidad y hay lugares del país que se empieza la siembra de acá a 20 días. Por ejemplo, el girasol se larga la siembra en el Chaco en agosto. Tenemos en septiembre maíz en la pampa húmeda. O sea que la problemática nuestra hoy es urgente. Y esa problemática la tiene que solucionar el gobierno nacional. Sí se podrá discutir con los candidatos a los distintos, de todos los partidos políticos, porque nosotros tenemos que hablar con todos los partidos políticos. Ver cuál va a ser la política que ellos pretenden. O en su defecto, sentarnos a elaborar una estrategia política a muy largo plazo para que se lleve adelante. Entonces de esa forma realmente se le dé certidumbre al sector agropecuario, porque hasta ahora eso nunca lo tuvimos. Trabajamos porque estamos acostumbrados, salimos, sembramos y a veces no sabemos por qué, ni sabemos si el Estado nos va a avalar en lo que estamos haciendo. En otros países del mundo eso está perfectamente claro, son reglas estables, entonces te permite planificar. Nosotros hasta ahora no. Y estamos hablando de uno de los sectores de la economía que mayor volumen mueve y en definitiva forma parte de la identidad nacional, ¿no? También. Claro, no se entiende de que un sector tan pujante, tan productivo esté aislado y que realmente nos sentimos como que estamos aislados, que no somos parte. Y nosotros venimos diciendo el campo es parte de la solución, no es un problema. Internamente en Federación Agraria han dejado un poco de libertad de acción, ¿no? No hay una participación orgánica de Federación Agraria Argentina, ¿es así? Sí, es así. La conducción a nivel nacional no se adhiere a este paro, pero sí, por ejemplo, toda la provincia de Córdoba sí, toda la provincia de Entre Ríos sí, y muchísimas filiales del interior del país sí. Acá hemos tenido una disidencia con la conducción nacional. Pero bueno, por ejemplo, el caso de la filial Río Tercero, nosotros representamos a productores, nos debemos a las bases y vamos a ir a hacer las medidas de fuerza. ¿Los productores les piden, les cuentan esta realidad permanentemente? ¿Les piden que haya alguna forma de protesta? No nos piden, nos exigen. Ahí está el problema. Exigen porque saben en el problema que están en este momento. Y ven la proyección o la no proyección, digamos. Exactamente. Entonces nosotros no tenemos más que representarlos a ellos en el ámbito que corresponda. Si hoy por hoy institucionalmente nuestros dirigentes no van al frente de las medidas que hay que tomar, seremos las bases, seremos las pequeñas filiales las que nos pondremos al frente, pero sí vamos a defender con capa y espada las necesidades de nuestros productores. Eso sí está claro, también está claro a nivel nacional porque se los hemos planteado. No hemos tomado ninguna decisión sin analizar. Entonces, bueno, hemos planteado, si no se suman,
iremos nosotros. Es lo que estamos ¿Hay haciendo. posibilidad que esto se endurezca, volviendo a un 2008 con esa realidad un tanto conflictiva también para el país inclusive? Yo creo que a medida que las soluciones no aparezcan, se van a ir pidiendo medidas más firmes, más fuertes, porque realmente el productor no llega a diciembre. Sí. Algunos nos dicen, pero ahora viene el cambio de gobierno, esperen diciembre. Pedro, sinceramente, va a haber muchos productores que caen antes de diciembre. Y nosotros a eso lo estamos viendo. De hecho, somos productores agropecuarios nosotros, pero además, todos los días hablamos con productores en la filial y hay muchos productores que no llegan. No nos podemos permitir el lujo de seguir viendo que se nos cae el vecino. Entonces, sinceramente, nosotros vamos a salir a pelearla. Les agradezco muchísimo por este tiempo, por la explicación, por la claridad y la sinceridad también para hacerlo. El viernes está esta manifestación nacional y seguramente este tema del campo seguirá siendo parte de la agenda de Derecho y Revés y lo estaremos convocando en otro momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos con el tercer bloque.